Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a continuar con la sesión 4, donde vamos a observar cómo aplicar el método Cornell para aprender temas jurídicos. Como ya se había explicado en la sesión 2, el método Cornell es una técnica de estudio que consiste en aprender a realizar apuntes. Todos cuando vamos a clases es normal que realicemos ciertos apuntes de lo que nosotros consideramos importantes, apuntes que posiblemente vayan a venir en el examen, etcétera. El método Cornell, como ya se explicó, fue desarrollado por un profesor en la Universidad de Cornell ya hace muchos años. En este libro que él escribió, desarrollaba, ¿no? Por qué el método Cornell es un método revolucionario y un método eficaz para nosotros poder realizar apuntes adecuados e idóneos. El método Cornell, en resumen, es este gráfico, como lo podemos observar. Es decir, el método Cornell consiste en realizar esta separación de tema, título, preguntas, notas y resumen. Por ejemplo, en el título, vamos a suponer que entramos a clase de Derecho Penal, parte general uno. Entonces, ustedes ya van a tener estos cuadros. Y bueno, si desean, lo ideal aquí sí sería que lo tengan impreso. No, si desean hacerlo virtual, también no hay problema, ¿no? Lo pueden rellenar, pero aquí lo ideal sería que lo tengan impreso para que ustedes mismos puedan escribir, por ejemplo, el título. Vamos a suponer que ese día se va a hablar de lo que es la tipicidad, por ejemplo, ¿no? Tipicidad objetiva. Por poner un ejemplo, entonces, el tema, el título, es importante que se consigne. Es importante, aquí ponen la fecha, por ejemplo, hoy estamos 6 de abril, 6 de abril del 2024. El curso en ese caso es Teoría del Delito. Entonces, hasta ahí es sencillo. Hasta ahí no hay mayor dificultad, porque ya, ¿no? Una vez que tienes impreso, ya tienes la división del método Cornell. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no? En temas secundarios. Por ejemplo, la tipicidad objetiva, seguramente el docente la va a ir desarrollando a lo largo de la clase, pues se va a dividir, ¿no? En, por ejemplo, hay un tema en concreto que se llama imputación objetiva. Imputación objetiva. Entonces, puede ser un tema secundario. Ahora, vamos a ver si es que van a hablar de los criterios de la imputación objetiva o qué temáticas. Va a depender mucho del docente al final que ustedes tengan, pero aquí la idea es consignar los temas secundarios. Por ejemplo, yo voy a poner prohibición de regreso, que es un criterio de la imputación objetiva. Otro criterio puede ser incremento del riesgo permitido. Incremento del riesgo permitido. Ya, entonces, aquí van a consignar los temas secundarios, pero van a ser una clase que van a tener, no creo los temas secundarios a abordar sean amplios, entonces no va a haber problema, pero siempre, bueno, se pueden imprimir dos, no hay problema también. Entonces, aquí, en la parte que dice preguntas y conceptos, aquí sí es un tema interesante, no se va a escribir cualquier pregunta que se nos venga a la mente, tiene que tener sentido las preguntas. En este caso, en el apartado de preguntas, vamos a escribir solamente preguntas claves que puedan responder a todo el tema. Es decir, dudas. Vamos a dividirlo en dos preguntas. Primero, vamos a anotar preguntas, por ejemplo, que no hayamos entendido, ¿no? Vamos a suponer que el profesor está explicando, la previsión de regreso fue promovida por el maestro Jacobs con el ejemplo, ¿no? De cada persona tiene un rol en la sociedad. Entonces, te surge la duda, como es primera clase de teoría del delito, dices, ¿no? ¿Quién es Jacobs? ¿Quién es el maestro Gunther Jacobs? Y aquí vas a ir anotando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién es el maestro Jacobs, por ejemplo? Entonces, es una duda que a ti te ha surgido, ¿no? Porque si te está mencionando que posiblemente Jacob sea uno de los que ha materializado la prohibición de regreso, entonces vamos a saber quién es él, porque es un punto importante a saber. Entonces, aquí otra pregunta que no hayas entendido, por ejemplo, historia de la imputación objetiva. Como es un tema bastante amplio, puede que el profesor lo realizó de manera más amplia, entonces aquí tú vas anotando, ¿no? Historia de la imputación objetiva. Es importante este método, Cornell, para temas jurídicos porque generalmente los temas en derecho no son sencillos, no son uniformes. Bastantes autores dan su opinión, entonces es importante por eso que se realicen ciertas preguntas. Eso no significa que no hayas entendido la clase. Esto es para poder reforzar las ideas. Entonces, aquí vas a hacer las preguntas y también, bueno, aquí también puedes poner algunos conceptos claves que tú consideras. Pero aquí lo ideal sería que lo tengas solo las preguntas, ¿no? Preguntas y algunas preguntas, como por ejemplo, yo siempre trato de agregar esas preguntas. eh, ¿Qué tema estamos abordando el día de hoy, no? O sea, ¿qué temática estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, esto pero es para que tú te respondas internamente. ¿Qué temática he aprendido hoy día? Ya, he aprendido la tipicidad objetiva. ¿Qué es tipicidad objetiva? ¿Qué aborda la tipicidad objetiva? Entonces, esto va en el apartado de preguntas. Anotar sobre todo las preguntas que hayan quedado dudas de algunos puntos que no ha quedado claro de la exposición del docente. Ahora en notas van a poner los aspectos más importantes. Por ejemplo, el profesor menciona, Roxin propone la política criminal, un punto importante. Además, propone
la teoría de los riesgos. Entonces, ustedes pueden ir rellenando de acuerdo a lo que ustedes consideren como apuntes claves. ¿A qué se refiere a puntos claves? Punto sólido. Y esto también pueden completar con el active recal. Es decir, ustedes pueden tomar nota de lo que ustedes consideran, ¿sabes? Que yo sé que esto sí o sí tengo que aprender. Por ejemplo, concepto de la imputación objetiva. Se entiende por imputación objetiva aquellos criterios para determinar responsabilidad penal. Por ejemplo, ¿no? Podría ser un concepto que les haya dado el docente. Entonces, si es un concepto que a ustedes les parece correcto, entonces traten de anotar en las notas. En las notas, por ejemplo, esto sirve bastante, la verdad, realizar notas y apuntes de lo que ustedes consideran que puede venir en el examen. Por ejemplo, puede decir, Luis Greco tiene una obra donde ordena la imputación objetiva. Entonces, ustedes van a tener en cuenta, ¿no? Si el docente está mencionando estos aspectos. Entonces, en este apartado va a ir todo lo que es referido a notas. Y aquí viene un punto importante, el resumen. El resumen de lo que ustedes hayan entendido, ¿no? No viene de las notas, sino de lo que ustedes hayan entendido. Si han entendido poco, escriban lo que viene a la mente. Es importante que su mente realice este ejercicio de simplemente consignar lo que ustedes han entendido. Así sea poco, así sea mediano, así sea bastante. Por ejemplo, sobre el tema, la prohibición de regreso. La prohibición de regreso es un criterio de imputación objetiva propuesta, propuesta por el maestro Günther Jacob, por ejemplo, ¿no? Entonces, que consiste en romper la causalidad. Bien, en sí, es solamente un ejemplo. Estamos dando un ejemplo de la prohibición de regreso, todo lo que ustedes hayan entendido sobre la prohibición de regreso. Entonces, obviamente, aquí yo simplemente puse la que consiste en romper la causalidad en sí, pero la prohibición de regreso viene a ser una temática más amplia a analizar, ¿no? Pero que efectivamente lo que explica la prohibición de regreso nos dice, ¿sabes qué? No podemos nosotros decir, si no hubiera manejado, no hubiera pasado el accidente de tránsito. Si no hubiera despertado, no hubiera llegado a su trágica muerte. O sea, no podemos caer en sintonía de si no hubiera, sino eso debemos prohibir. Por eso justamente se llama prohibición de regreso. Y en sustitución a eso debemos encontrar una causa, un origen, donde efectivamente aplicando la imputación objetiva sí podamos atribuir responsabilidad penal. Pero eso será tema para otra explicación. Aquí solamente este es un ejemplo de cómo podemos aplicar el método Cornell. En sí, el método Cornell se resume en esta división. Esta división es el análisis, el estudio del profesor en la Universidad de Cornell. Entonces, voy a mencionar el nombre del profesor. El profesor se llama Walter Pauk. Se llama, y tiene un libro que se llama How to Study in College, el método Cornell, un nuevo procedimiento eficaz, rápido y sencillo para tomar apuntes. Entonces, aquí voy a consignar, por ejemplo, esta información. Es importante conocer, ¿no? Cuáles son, de dónde nace el método Cornell. No es que nos estamos inventando o tal vez estamos improvisando. Entonces, el método Cornell nace, ¿no? Del profesor Walter Pauk y es porque ha escrito un libro y ha abordado todas esas temáticas. Bien, entonces, eso sería por el día de hoy. Hemos compartido el método Cornell, seguramente vamos a compartir este modelo. Lo ideal siempre he mencionado que sería imprimir para que de esa manera lo tengan en blanco y puedan realizar los apuntes. En resumen de la sesión, el método Cornell vienen a ser apuntes efectivos, eficaces, ordenados, que nos van a servir y pueden servir para base para aplicar el active recal. Como había mencionado en la primera y segunda sesión, los métodos de estudio no necesariamente se tienen que aplicar apartados. Pueden conjugar, pueden unirse e incluso esta cohesión va a llegar a mejores resultados. Muchas gracias.